Hola a todos, bienvenidos a Fórmula Actualidad, primer vídeo del canal después de haber estado tanto Diego como yo en el Gran Premio de Barcelona y la verdad es que tengo la voz un poquito tocada, así que hablaremos un poquito como se pueda, porque tenemos ahí la resaca emocional de venir de este mítico Gran Premio de España, que la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, haremos bastantes vídeos sobre él para contaros lo que fue nuestra experiencia en la grada de Carlos Sainz, de hecho está la bandera aquí detrás, es un nuevo integrante de nuestros vídeos a partir de ahora y este polo de Ferrari que también es nuevo para hablar también de una de las grandes noticias, que es lo que vamos a tratar en este vídeo, que es que saltan chispas en el equipo de Maranello, en el equipo Ferrari, entre Carlos Sainz y Charles Leclerc. Sí, ya no estaban las cosas bien en Ferrari, ya que Carlos Sainz había sido despedido de una forma un poquito fea por parte de Ferrari, aunque sí que es totalmente entendible, ya que llegaba Lewis Hamilton, que es 7 veces campeón del mundo, y no puedes decirle que no a Lewis Hamilton, pero la verdad es que siempre se había criticado desde la prensa española que Leclerc era demasiado llorón, y en este caso hay que decir que la prensa española tiene razón y que Leclerc se queja en exceso porque se ha acusado muchas veces en estos días, desde el domingo de la carrera hasta hoy, martes, cuando grabo esto a las 2 de la tarde, se está acusando bastante a Carlos Sainz de que Charles Leclerc pierde la carrera, pierde el podio en la carrera por su culpa. Y para nada, o sea, ¿es en qué momento pierde Charles Leclerc tiempo con Carlos Sainz? Cuando lo adelanta, ¿qué pierde? Un segundo, porque después Leclerc hace la estrategia de alargar, de ir largo. ¿Eso es culpa de Carlos Sainz? No, eso no es culpa de Carlos Sainz. Leclerc pierde la posición con Sainz, luego entraremos ya a hablar de esa batalla, porque también tengo mi opinión sobre eso, también acerca de Carlos, lo mencionaremos ahora. Pero Charles Leclerc no pierde el podio ni mucho menos por culpa de Carlos, porque como mucho pierde un segundo con el resto de competidores, con los dos Mercedes, porque Carlos al final está todo el tiempo en esa zona de DRS con los Mercedes hasta que para, entonces tampoco hay una pérdida grande de tiempo por parte de Charles Leclerc por culpa de Carlos Sainz. ¿Que el adelantamiento de Sainz es un poquito agresivo? Sí, pero Charles Leclerc no pierde ni mucho menos el podio por culpa de su compañero de equipo. Ni en el primer momento, ni en el segundo, cuando lo vuelve a adelantar, que en ese caso sí que Carlos lo deja pasar. Pero de eso no se va a hablar nada. No vas a hablar nada de que Carlos Sainz te deja pasar en su Gran Premio de casa cuando podría haber luchado perfectamente contra ti. Y al final tú no llegaste a adelantar a George Russell y al final acabaste delante suyo. No sé, no me gustan las declaraciones de Leclerc más que nada porque sabemos que Ferrari no ha beneficiado a Carlos Sainz precisamente. De hecho, si de algo se pueden quejar cualquiera de los dos, es sobre todo Carlos porque el más beneficiado en estos años ha sido Leclerc. No digo que Leclerc sea ultra beneficiado y que Leclerc gane a Sainz por ser beneficiado por Ferrari, ni mucho menos. De hecho, en esta carrera ha sido un poco más rápido Leclerc, igual que fue un poco más rápido en clasificación, unas pocas milésimas, quedado por delante, y por tanto este fin de semana ha sido mejor Charles Leclerc que Carlos Sainz. Pero no por ello se puede decir que ni el nivel de Leclerc es mucho mejor, ni Carlos está mal, no para nada, las distancias son mínimas. Sabemos que este año en esta pareja de pilotos hay una diferencia mínima entre ambos. En España Carlos dio todo para quedar por delante y ese dar todo en esos momentos se transformó en la vuelta 2 en un movimiento quizá demasiado agresivo en el que Carlos Sainz no deja el espacio suficiente a Charles Leclerc. Sí, Carlos estaba en el Gran Premio de casa, quería demostrar eso, eso es exactamente lo que dijo Leclerc y le hace un adelantamiento demasiado agresivo, arrinconando demasiado a Leclerc contra el interior y no dejándole el suficiente espacio, porque Leclerc está prácticamente con todo el coche por fuera de pista, por fuera de la línea blanca. Que no nos engañemos, todo el tiempo tienes que dejar espacio, pero dejar espacio no es dejar el piano no es pista, el piano no es pista, pista es a partir de la línea blanca, esas son las normas de dirección de carrera, y Carlos Sainz pasa a Leclerc, después de un leve toque, el toque no es culpa ni de Sainz ni de Leclerc, el toque es un incidente de carrera, no es sanción para ninguno de los dos, pero Carlos Sainz adelanta arrinconando de más a Leclerc, que esto pasa con cualquier otro piloto, y por las normas de la FIA, no es sanción, pero que pase entre dos compañeros de equipo es feo de ver, es feo de ver. No solamente por culpa de Carlos, ¿eh? Leclerc perfectamente podría haber levantado perfectamente Charles Leclerc y no hubiese pasado absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa? Que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer y al final tiene un leve toque que no influye para nada en ninguno de los dos, el toque es mínimo. Lo que sí que aquí el problema que veo yo es que Carlos Sainz se va por fuera de pista y no devuelve posición a Charles Leclerc. Tendría que haber devuelto posición Carlos Sainz, porque sí, en el momento del toque, Carlos Sainz está por delante. Pero Carlos Sainz venía adelantando porque estaba por detrás de Charles Leclerc. Leclerc tiene el interior y Leclerc se va lo máximo posible hacia fuera de pista para intentar evitar el contacto con Carlos Sainz. Al final, Leclerc decide no levantar, asume ese riesgo que haya, a que haya un contacto. Carlos también lo asume siguiendo con el exterior a Charles Leclerc y no dejando el espacio necesario. Así que ambos se tocan, Carlos Sainz se va por fuera y lo adelanta por fuera.
Sí, puedes decir que Carlos Sainz ya estaba adelante. Es una maniobra un poco compleja. De hecho, yo la discutí bastante con Diego porque Diego tiene una opinión un poco distinta a la mía. Si hace un vídeo sobre esto, ya lo escucharéis. Yo creo que Carlos Sainz debería haber devuelto posición porque en ese momento en el que está adelantando a Charles Leclerc, por mucho que llegue al vértice con el coche por delante, Carlos Ben era el que venía por detrás. Entonces, si no eres capaz de completar la maniobra de adelantamiento por dentro de pista, por mucho que tengas un toque con tu compañero, tienes que devolver posición, porque no fuiste capaz de adelantar completamente al coche por dentro de la pista. Y no es porque tu compañero te echase de pista, que el toque no es ni culpa de Leclerc ni culpa de Sainz. Si el toque fuese culpa de Leclerc, entiendo que si Carlos lo adelanta por fuera después del toque, ese adelantamiento es legal. Pero es que el toque no viene como consecuencia de una maniobra fea de Leclerc, ni de una maniobra sucia de Leclerc, ni de un error de Leclerc, ni mucho menos. De hecho, si alguien es más culpable del choque, creo que sería Carlos Sainz, porque es el que no deja el espacio necesario. Pero dicho esto, creo que lo más justo hubiese sido que Carlos devolviese posición, lo volviese a intentar en la vuelta siguiente, y igual con Leclerc sin DRS, lo hubiese vuelto a pasar. Porque Carlos tenía más ritmo a principio de carrera porque Leclerc estaba dedicándose más a la gestión. Luego sí que es verdad que en el resto de la carrera Leclerc demostró más ritmo, tener más ritmo, las estrategias eran bastante similares al final. No, no había grandes diferencias entre hacer la estrategia de Leclerc y la estrategia de Carlos Sainz, así que Leclerc fue un poquito mejor a lo largo del fin de semana. Da pena siendo en casa, pero da pena también la cosa de que Ferrari le pidiese dejar pasar a Leclerc, a Carlos Sainz, porque tenía la oportunidad de defenderse. Y tenía la oportunidad de defenderse en un momento en el que parecía muy difícil que Leclerc llegase a los Mercedes. Y por mucho que tuviese ventaja de neumáticos con George Russell, creo que con una quinta y sexta posición, cuando lo máximo es una cuarta, no estás luchando por demasiados puntos tampoco, no es un duelo por una victoria que pueda llegar Leclerc después de final de carrera. Eh, Ferrari debería haberlo dejado competir. Ferrari debería haber dejado competir a sus pilotos y darles la oportunidad de luchar en pista por esa posición, porque Carlos podía haberse defendido perfectamente. Y yo de Carlos eché de menos más personalidad. La personalidad de decir, sí, yo te adelanté a principio de carrera, estoy delante en este momento, aunque con peores neumáticos, y por mucho que me digan desde el muro, déjalo pasar, no lo voy a dejar pasar. Y eso es lo que eché en falta en Carlos, que al final lo dejó pasar. Y estar dejándolo pasar en un equipo en el que no estarás para el año, delante de tu gente que te está animando y apoyando ahí, unos de ellos nosotros. De hecho, hubo bastante decepción en la grada de Carlos Sainz, porque al final Carlos dejó pasar a Leclerc. Y sabiendo que no tienes contrato para el año que viene con Ferrari, no teniendo que demostrarle nada a nadie en estos momentos de compañerismo, de trabajo en equipo, al margen de lo de la curva 2, que no lo considero una maniobra sucia de Sainz, ni mucho menos, sí, podría haberle dejado más espacio a Charles Leclerc, sí, evidentemente, pero sabemos perfectamente la clase de piloto que es Sainz, un error lo comete cualquiera y no pasa absolutamente nada. Entonces, Carlos podría haber sido mucho más egoísta en ese tramo de final de carrera. Se me acaba de caer la bandera de detrás, no me lo puedo creer. Eso, Carlos podría haber sido muchísimo más egoísta y debería haber tirado más de lo que le beneficiaría a él mismo en casa y luchar por un buen resultado con Charles Leclerc. Pero bueno, al final esto fue lo que sucedió. Hubo decepción en la grada de Carlos Sainz, como os digo, en la que estábamos tanto Diego como yo. Y la verdad es que hubo abucheos cada vez que pasaba Leclerc después a partir de esas vueltas. Creo que fui el mayor protagonista de los abucheos porque no me gustó lo que hizo Ferrari. Mis abucheos en particular no iban hacia Charles Leclerc, ni mucho menos, no creo que tenga culpa ninguna Charles Leclerc. Mis abucheos iban hacia Ferrari porque creo que se equivocaron a la hora de tomar esa decisión y Leclerc al final no tiene culpa de nada. Leclerc no tiene culpa de absolutamente nada, igual que tampoco la tiene Carlos Sainz. Sí que echo de menos esa garra que probablemente Leclerc en su casa no hubiese dejado adelantar a Carlos Sainz por mucho que se lo pidiese el equipo y considero que eso está bien. Entonces me gustaría que Carlos hubiese demostrado lo mismo. ¿Me pides que me deje pasar? No, ni de coña, que me adelante en pista. Y eso es lo que me hubiese encantado. Pero no sé, esta es mi opinión, dejadme la vuestra en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.